Bienvenidos a este video. Mi nombre es Ana Karen Celis y les voy a hablar del sociólogo Emilio Durkheim. Emilio Durkheim nació el 15 de abril de 1852 en Épinal, Francia, en un seno de una familia judía de tradición rabínica. Él optó por una carrera laica, ¿sí? También quiero mencionar que él murió el 15 de abril de 1917 en París y fue afectado por la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial. Él fue una persona muy importante para la sociología. En base a ello quiero mencionar que tuvo ideas principales. El pensamiento que Durkheim tenía se centraba en cómo la sociedad se mantenía unida y cómo las fuerzas sociales externas a los individuos moldaban el comportamiento humano. También ahí él tuvo una trayectoria académica. Su trayectoria académica es que él fue profesor en la Universidad de Burdeos y también posteriormente en Sorbonne, en París, donde fue la primera persona en Francia en dictar una cátedra de sociología. Él también tenía aportaciones fundamentales a la sociología. La importancia para Durkheim radica en la defensa de la autonomía científica de la sociología y en la formulación de un método para el estudio de los fenómenos sociales. Ahí mencionamos que pues la sociología es aquella que estudia a la sociedad, y la sociedad somos todos nosotros. También quiero mencionar que él tuvo hechos sociales. Para él, los hechos sociales, para Durkheim, definió el objeto de estudio de la sociología como los hechos sociales. Quiero mencionar algunos de ellos. Estos son exteriores al individuo. Esto quiere decir que existen independientes de su coesencia. También para él está otro que es el coercitivo. Es el que ejerce a una persona y puede ser sobre el individuo. También tenemos los generales. Los generales son los que se aplican a un conjunto amplio de personas en una sociedad. También propuso que los hechos sociales deben ser tratados como una cosa. Para él era para ser estudiados de manera objetiva, o sea, él quería darnos como que objetividad y sistemática. También él decía que había que separar la sociología, la psicología y la filosofía. La solidaridad social es el que analiza cómo la sociedad mantiene su cohesión solidaria a medida de que se vuelve más compleja. Entonces, pues en esto Durkheim nos habla de que pues ante todo esto él se basaba a los comportamientos de la sociedad. También quiero compartirles que él fue considerado uno de los padres de la sociología, fundador de la sociología, y para él era una disciplina académica y científica. Él siempre se basó, o era una persona en la cual se basaba en las características
También quiero mencionar de esa misma que teníamos la solidaridad mecánica. La solidaridad mecánica es la propia de la sociedad preindustriales extraordinarias, donde los individuos son muy similares, poca división del trabajo. La cohesión se basaba en la cohesión colectiva fuerte y en el verdadero recíproco. También tenemos la solidaridad orgánica. Es la característica de la solidaridad moderna con una alta división de trabajo. La cohesión surge en la interpretación funcional de las partes especializadas como un organismo biológico. Predomina el derecho restitutivo. También tenemos la anomía. En él es el concepto que se describe un estado de sociedad donde hay una ausencia o confusión de normas morales y sociedad, lo que lleva a la inestabilidad y el desorden social. Entonces, ¿qué vemos con todo esto? Pues vemos que Emilio Durkheim se basaba mucho a los comportamientos que tenía la sociedad. Para él, pues la sociedad era lo más importante, ¿no? Y también él quería entender a la sociedad en su forma de pensar, ya que ahí también pues nos menciona cómo Emilio Durkheim pues lo manejaba de maneras generales, de manera social, de hasta del trabajo, ¿no? Y pues él se basó mucho y también tuvo a unos fundadores, ¿no? Que también cabe mencionar que es Carlos Marx, entre otros que recuerdo por el momento. Él también estableció mucho análisis, estuvo trabajando pues bajo su trayectoria académica, fue muy, ¿cómo lo puedo comentar? Como pues muy riguroso, vaya, al analizar la cohesión del ser humano, de la sociedad, también la cohesión de la sociedad moderna. Pues también él fue uno de los que hizo muchas obras principales, de las cuales quiero mencionarles 4. Sus obras principales fueron consideradas esenciales en la sociología. Una obra de ellas es La división del trabajo social, que fue en 1893. Otra de sus obras fueron Las reglas de método de 1895 de sociología. También otra de ellas fue El suicidio, estudio de la sociología de 1897. Las formas elementales de la vida religiosa también en 1912. Aquí mencionamos que pues él buscaba entender en cuestión de trabajo, en cuestión de la sociedad, el estudio y en la vida religiosa. Entonces él quería entender la forma de entender a cada grupo para poder entender y dar una cohesión acertada, ya que recuerden que él los mencionaba que pues él quería separar, ¿no? Que las cosas deben de ser tratadas como cosas para que puedan ser estudiadas. Y también recordemos que él decía que la sociología, la psicología y la filosofía tenía que ser separada, porque no podíamos mezclar, a lo mejor en este caso, la psicología, que era sentimientos, y la filosofía, que era como una historia, y la sociología pues hablamos de comportamientos y de cómo piensa la gente. Entonces Emilio Durkheim nos enseña que el objetivo de la sociología son los hechos sociales, ¿sí?, del individuo, o ya sea del conjunto de personas, que es el coercitivo, o generales, ¿sí? En este video les quiero compartir que
que pues él fue una parte fundamental para la sociología, ya que él fue un fundador y él decía que pues tenemos que concentrarnos en el objeto del método y analizar la cohesión social de la sociedad y pues que era una disciplina académica y científica, que él siempre se iba a basar bajo lo científico y pues las disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir las disciplinas? En el comportamiento del ser humano que cada uno de nosotros tenemos a lo largo. Entonces, Emilio Durkheim, él trabajó y hizo obras para que nosotros pudiéramos entender ahorita en la actualidad lo que es para en ese momento a Emilio Durkheim era la sociología, y en estos momentos que sea nuestra como herramienta para poder entender el comportamiento de la sociedad, ya sea como de un niño, de un adolescente, de un adulto mayor. Todos tenemos como que pues pensamientos diferentes, ¿sí? Porque hoy, por ejemplo, ahorita yo puedo pensar de una manera y estando en conjunto pensamos de otra manera. Entonces, todos tenemos como que una forma de pensar, como que depende mucho del ámbito que estemos, ya sea interno o externo. Y es como comentaba también Emilio Durkheim, que el comportamiento del humano se moldea. Claro que sí se moldea. ¿Por qué? Porque se moldea a la forma en que pues trabajamos. Porque, por ejemplo, ahorita podemos pensar de una manera escuchando lo que nos comentan, pero también depende del espacio en el cual estemos. Ajá. Entonces, él fue un sociólogo y dio muchas aportaciones fundamentales, en el cual también él defendía la autonomía científica de la sociología, como lo mencionaba hace rato, que también estudiaba de los fenómenos. Sí, no nada más los fenómenos, porque pues no se basó en fenómenos naturales, sino que en los fenómenos sociales. Claro, podemos ver que a lo mejor, bueno, ya yo poniendo como un ejemplo, por ejemplo, de partidos políticos, ¿no? Ahí no todos coincidimos en estar siempre de acuerdo en algún partido político. Ajá. Igual, todos tenemos una manera diferente de pensar y de poder entender pues el pensamiento que cada uno tenemos, o el fenómeno o el comportamiento que damos hacia cómo pensamos. Y precisamente por eso Emilio Durkheim decía que había que verlo como una cosa, para que nosotros pudiéramos verlo y no lo viéramos de una manera social y poder verlo de manera diferente, ¿no? Y no basarnos y solo tener así como un principio y ver más allá de, ¿no? Y poder sacar conclusiones totalmente diferentes. Él también nos menciona pues que para él era pues una disciplina. La disciplina, pues todos sabemos que lo consideramos como un valor, y que la disciplina es un valor, es tener pues firme en lo que decimos, estar haciendo las cosas. Y pues ahorita, pues en base a todo esto, espero no haberme salido del contexto y que me haya dado a entender.
pues yo quiero sí empezar a dar mis conclusiones, yo de forma personal con todo esto. Pues sí, considero que Emilio Durkheim es fundamental, ¿no? Obviamente tenemos más fundadores de la sociología. Él también, bueno, él fue un fundador y fue considerado uno de los primeros fundadores. Obviamente hay más, pero pues él para mí es un personaje importante en la sociología. Basado a todos los métodos sociales el que él se encargaba o él quería ver el comportamiento, ya sea propio de humano, individuo, asimismo como general, en trabajo, en la sociedad. Todo esto va basado al conjunto de la sociedad, que a su vez es el estudio de la sociología, es el comportamiento que nosotros tenemos de ser humano, ¿no? Cabe mencionar que no el ser humano es perfecto, y a veces hay que analizar todo. A veces yo considero que estando en la sociedad, ya sea trabajo, escuela, familia, como sea, tenemos una cohesión social diferente. Y ahorita en la actualidad pensamos de una manera a veces controversial, en la cual pues decimos, no, pues sí, así está bien, cuando a veces pues no, sabemos que de antemano no, y a veces sabemos que a otras personas la podemos molestar con lo que decimos, con el comentario. ¿Por qué? Porque todo el comportamiento de cada persona es diferente. Entonces, por eso Emilio Durkheim decía que también había que separar la sociología, la psicología y la filosofía, porque pues no podemos mezclar todo. Ya sabemos que pues la psicología nos habla de más a profundidad de nuestros pensamientos, se basa bajo la mente, y la sociología bajo el comportamiento, que obviamente todas estas ramas van agarradas de la mano, quiero mencionar. Pero pues Emilio Durkheim, pues él decía que había que tenerlo que ver como cosa, ¿no? Como la cosa, para poder de ahí definir, y de ahí mismo hacer métodos y fenómenos, ¿no? Entonces ahí es donde pues Emilio Durkheim pues nos decía que es de donde se basaban bajo las ramas, ¿no? Para hacer, y que pues también cada individuo era diferente, siempre va a ser un individuo diferente ante la sociedad, y pues en conjunto somos uno, individuo somos otro. Y pues él era más enfocarse en el comportamiento humano, y pues fue como a lo mejor también Emilio Durkheim hizo sus obras principales, consideradas las esencias de la sociología. Eran esenciales porque pues todo nos habla de sociedad en base al trabajo religioso, del estudio. Entonces es totalmente diferente, y pues científico, vaya. Entonces para mí él es una persona esencial, vuelvo a repetirlo, es una persona esencial. Espero y mi video pues me haya explicado. Sí quiero mencionar que pues a lo mejor pues todo esto es importante para la sociología, y para poderlo establecer en el método riguroso de la sociología.
Pues de mi parte, pues sería todo. Agradecerles mucho el que me presten la atención y pues sobre todo que mi video haya podido ayudar a esclarecer algunas cosas de Emilio Durkheim y pues espero seguir haciendo otro podcast de estos para poder dar información y pues poder escuchar algún momento pues sus comentarios. Gracias, que tengan una excelente tarde noche, porque pues ya aquí ya es un poquito tarde. Entonces, agradecerles mucho. También pues todo eso es porque es una tarea de sociología, maestro, agradecerle y espero y haya hecho un buen trabajo y pues si no, para poder mejorar todo esto que nos deja una enseñanza, ¿sale? Y pues quien lo llegue a ver, si hay amigos, compañeros, algo que me deja de esto es el comportamiento y es el saber expresarnos y yo sé que a lo mejor me faltó un poquito, ¿vale? Pero pues agradezco mucho, maestro, muchas gracias, espero y el trabajo que he estado haciendo sea muy bueno y a los demás muchas gracias, ¿vale? Nos vemos, cuídense y hasta la próxima.